Tuvimos a Turki al-Faisal, ya sabes, el ex jefe de inteligencia de Arabia Saudí. Dijo que la mayor amenaza para la estabilidad de la región es Israel, no Irán. ¿Va a ser ese el enfoque de su estrategia, de su política? ¿O se trata de algo nuevo? Porque nunca había oído esto de Arabia Saudí antes. ¿Qué está pasando por la mente de la gente, del liderazgo en Arabia Saudí? Turki al-Faisal fue el padre de los planes de los escuadrones de la muerte wahabíes. Fue responsable de, y esa es la parte importante, Laith. Sí, fue responsable de la creación de Al-Qaeda, el Estado Islámico en Irak, ISIS, HTS. Es el principal operador de estas redes wahabíes en todo el mundo, desde Al-Shabaab en Somalia hasta Boko Haram en Nigeria y con los estadounidenses e israelíes. Es en cierto modo el eslabón más fuerte dentro de esta red de inteligencia debido al control que ejercía sobre los predicadores wahabíes, los predicadores de esas mezquitas que reclutaban a los escuadrones de la muerte wahabíes. Ahora, tomaré sus palabras en la cumbre de Doha con cautela. Creo que, dado que ahora las cosas están tan claras para la mayoría de los árabes y musulmanes, que estos escuadrones de la muerte wahabíes nunca lucharán contra Israel, y que Irán y los chiíes del mundo árabe fueron los defensores de la mezquita sagrada de Al-Aqsa y de los palestinos en Gaza frente al genocidio, esto ha debilitado muchísimo, la capacidad propagandística de la secta wahabí para reclutar en contra de la resistencia en el mundo árabe y musulmán. Así que tiene que haber, al menos para Turki al-Faisal y estos líderes de la red de movimientos wahabíes, algún cambio en su propaganda para no perder completamente la batalla. Así que vimos, por ejemplo, ayer o anteayer, sí, fue ayer o quizá hace 2 días, la conmemoración de la caída de Damasco ante HTS. Vimos a este nuevo ejército sirio desfilando en Damasco y marchando al ritmo de cánticos sobre la liberación de Palestina, y los sionistas supuestamente se quejaron públicamente de ello. Ahora bien, en mi opinión, por supuesto, esos combatientes de HTS ese mismo día recorrían en coche pueblos del sur de Siria, pasando junto a las fuerzas de ocupación israelíes y simplemente saludándolas. Así que, ya sabes, los sionistas se quejan de la banda de música y de los cánticos por Palestina de HTS, algo que probablemente los propios sionistas pidieron a HTS que hiciera para que parecieran de algún modo pro-palestinos. To make them look like they're somehow pro-Palestinian, and then the Israelis complain about it. Y luego los israelíes se quejan de ello. Así que lo pongo en el mismo contexto. Ya sabes, cuando hablo de Turki al-Faisal diciendo esas palabras, es solo un cambio en las tácticas de propaganda. Pero, entre bastidores, los saudíes, los emiratíes, los cataríes, los kuwaitíes, los bahrainíes y sus servicios de inteligencia siguen trabajando para reclutar escuadrones de la muerte wahabíes con el fin de intentar atacar a Irán desde Baluchistán, desde Afganistán, desde Azerbaiyán. Todo eso sigue ocurriendo. Así que no creo que nadie deba dejarse engañar por el cambio en las tácticas de propaganda. Laith, has estado en Italia y sabemos que en Europa, en Doha, uno de los representantes en ese panel que mencionaste, Javad Zarif, formaba parte de él. La señora, si no me equivoco, era italiana y dijo que la primera prioridad de Europa es Ucrania. Ni siquiera mencionó la situación en Oriente Medio. ¿Qué está ocurriendo en Europa, en tu opinión? ¿Cómo ves la división entre la gente y el liderazgo allí? ¿Y hasta qué punto es drástica esa división, si es que existe? Definitivamente, la población en Europa está totalmente en desacuerdo con la élite y los gobiernos. Creo que las encuestas realizadas en Europa mostraron que incluso la población más expuesta a la propaganda, en Alemania, por ejemplo, ve a la entidad sionista como un enemigo. Creo que casi 2/3 de la población en Alemania están en contra de la colonia sionista y de lo que está haciendo. Esto es enorme.
Y lo mismo ocurre en la mayor parte de Europa. ¿De acuerdo? Ahora bien, el problema al que nos enfrentamos como pueblos de esta región es que las poblaciones en Europa, los servicios sociales que tienen, ya sabes, la sanidad, la educación, el transporte, lo que sea, están en realidad financiados por el saqueo de los recursos de Asia, África y América Latina. From Asia, Africa, and Latin America. So, for instance, when I was in Italy, Así que, por ejemplo, cuando estuve en Italia, probablemente el lugar más activo de Europa en cuanto a movimientos contra la guerra y el imperialismo, con huelgas cada pocos días, vi manifestaciones en Génova, Milán y Roma, con cientos de miles de personas, y los sindicatos en huelga el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, el 27 de noviembre. Pero eso no se tradujo realmente en una acción radical. Estos sindicatos quieren el fin del genocidio en Gaza, pero no tienen ningún problema con el gas y el petróleo saqueados de Libia, que mantienen la calefacción encendida en Italia. Ahí hay una contradicción. There's a contradiction there. These movements, these labor unions, Estos movimientos, estos sindicatos, están pidiendo que se detenga la venta de armas de Italia a la colonia sionista. Italia, por cierto, es el tercer vendedor de armas a los sionistas después de Estados Unidos y Alemania. Entonces, ¿dónde están esos sindicatos, con sus miembros trabajando en las fábricas que producen esas armas? No están pidiendo a sus miembros que dejen de trabajar. Esas fábricas no hicieron huelga ese día. Todos los demás sindicatos y todas las secciones de esos sindicatos sí lo hicieron, porque los trabajadores de esas fábricas de armas pertenecen a los principales sindicatos que estaban en huelga ese día. Pero esas secciones de los sindicatos no hicieron huelga. those branches of those unions didn't go on strike. There's actual Italian. Hay ciudadanos italianos dentro de la colonia sionista que trabajan para Leonardo Industries, el mayor fabricante de armas de Italia, construyendo armas dentro de Israel. Leonardo tiene fábricas de armas allí. ¿Qué están haciendo esos italianos si realmente quieren poner fin al genocidio que se comete en su nombre con armas producidas en su país? ¿Qué hacen más allá de salir a huelgas o manifestaciones? Necesitan entrar en esas fábricas y cerrarlas. Necesitan llevar a sus élites ante la justicia. Quiero decir, mira, había un chef italiano muy famoso, se llama Chef Rubio. Creo que es el chef italiano más famoso de la historia moderna. Tenía todos esos programas de televisión. In modern history, he had like all these TV shows. One of them translated to 40 somewhat languages. Uno de sus programas fue traducido a unas 40 lenguas y emitido en el canal Discovery y en otras cadenas de todo el mundo. Luego, unos matones sionistas lo emboscaron frente a la casa de su madre y lo golpearon casi hasta matarlo. Ni la policía ni el sistema judicial persiguieron a los responsables. De hecho, los activistas en Italia simplemente lo abandonaron. ¿Te lo puedes imaginar? Bien, supongamos que el sistema judicial no va a funcionar, que todo está controlado por los sionistas. Supongamos eso, o que la policía en Italia está controlada por los sionistas. Bueno, tú eres italiano. Sé que puedes hacer algo más. Sé que esta es una vida de mafia. ¿Por qué no hubo ninguna represalia contra algunos de los productores judíos italianos más visibles de los medios? Lo mismo, preparar una emboscada frente a la casa de su madre. Haz algo. Put an ambush outside their mother's home. Do something. What's happening here? How can we ¿Qué está pasando aquí? let this happen? ¿Cómo podemos permitir que esto ocurra y seguir adelante como si no pasara nada? Kill. Porque ahora los sionistas creen que pueden matar a un italiano en Gaza, y lo hicieron. Vittorio Arrigoni, el mártir Vittorio Arrigoni, fue asesinado por los israelíes en 2009 dentro de Gaza. Y ahora creen que pueden matar a ciudadanos italianos dentro de Italia, y que ni el gobierno italiano ni el pueblo italiano se preocuparán lo suficiente como para tomar represalias. Bien, pues estos son los límites, por desgracia. Y si yo fuera la fascista Meloni, la presidenta, no me importaría lo que pensara mi pueblo si todos fueran unos cobardes así. Si puedo hacer lo que quiera, y ellos simplemente salen a la calle, hacen una manifestación y luego vuelven a la fábrica a producir armas para mí, ¿por qué iba yo, como primera ministra de Italia, a preocuparme por las opiniones de mi población? About
the opinions of my population. The case of Germany is even worse. El caso de Alemania es aún peor. El nuevo canciller de Alemania dice que quieren apoyar a Israel todo el tiempo que sea necesario. ¿Cuál es tu comprensión de lo que está ocurriendo en Alemania? Parece que cada vez que hay un genocidio, ellos forman parte de él. ¿Quién es el enemigo de Alemania en Oriente Medio que les hace sentir así hacia el pueblo palestino? Sí, mira, por supuesto, cada vez que veo cómo la policía en Alemania trata a los manifestantes, pienso, los israelíes no necesitan enviar matones como hicieron en Italia para golpear al chef Rubio. Por cierto, esos eran auténticos matones israelíes que se subieron a un avión desde Tel Aviv, aterrizaron en Roma, lo golpearon y regresaron. Los israelíes no necesitan hacer eso en Alemania. La policía alemana está apaleando a niños todos los días. Veo esos videos y pienso, Dios mío, son literalmente matones por la forma en a los manifestantes, a las mujeres y a los niños en esas protestas. Así que es un país fascista. Alemania es completamente nazi en este momento, en lo que respecta al gobierno. Por supuesto, la gente está en contra de ello. Se puede ver en todas las encuestas. Pero una vez más, la población no está haciendo nada. Es peor que durante el Holocausto, durante el dominio nazi, porque en aquel entonces hubo 70.000 alemanes que tomaron las armas contra los nazis. ¿Dónde están esos alemanes hoy para tomar las armas contra los fascistas en el poder, los nazis sionistas que dirigen el gobierno? No se les ve por ninguna parte. Así que claramente creo que hay un control fascista más estable en la mayoría de las sociedades europeas ahora que cuando Hitler estaba en el poder. Lo otro que creo que la mayoría de nuestros espectadores no se da cuenta es que los pueblos árabes han sido los primeros otros para los europeos. Desde el primer día en que un europeo salió de Europa, al sur o al este del Mediterráneo, fuimos los primeros otros. Y ya sabes, quizá la gente piense que la división principal del racismo es entre blancos y negros, y puede que eso sea cierto en Estados Unidos. Pero la verdadera división en las sociedades europeas es entre árabes y Europa. Y la mayoría de las veces, cuando ves a estas poblaciones europeas siendo encuestadas diciendo que están en contra del genocidio o a favor de la liberación palestina, ahí se detiene todo. No quieren ver a un pueblo árabe unificado. Prefieren apoyar a los contras kurdos en Siria, intentando construir una colonia de tipo segregacionista y de estilo apartheid, y limpiar étnicamente a los cristianos asirios y a los musulmanes del noreste de Siria, y bajar a luchar con armas. Quiero decir, conocí a personas así en Italia. Fueron al norte de Siria, portaron armas bajo la bandera de la CIA del lado de las YPG, pero no portarán armas, ni irán al frente en Palestina, porque en su mente el árabe es un monstruo. El árabe es su enemigo principal, su primer enemigo. Así que los pueblos árabes, por tanto, y Palestina, quedan apartados, alejados de la unificación y la liberación árabes. Y en el momento en que les dices a esos europeos, pero ya sabes, Palestina no puede existir si no está unificada con Líbano y Siria, te responden, eres un nacionalista árabe. ¿De qué estás hablando? Pero no tienen problema en apoyar a los nacionalistas kurdos, aunque estén llevando a cabo limpiezas étnicas y cometiendo genocidios contra millones de armenios, griegos, asirios y árabes. Eso les parece bien. Pero que los árabes se unan y formen un Estado árabe unificado, eso ya es nacionalismo. Así que existen esas limitaciones cuando tratamos como pueblos árabes, como pueblos musulmanes, con los europeos. Está esa limitación. Aceptan los derechos humanos para Palestina, pero no aceptan que los pueblos árabes sean firmes y estén unidos contra el colonialismo europeo.